Finalmente es el día. La muy discutida saga de Moro llegó a su fin. Esto es así como un momento importante para Toyotaro. Es la primera vez desde que inició el manga de Super que no tiene que andar corriendo detrás del anime o que los grandes misterios de la trama hayan sido revelados primero por la versión animada de la historia meses antes de que él pueda explorarlo en el papel. En simples palabras, lo que estoy intentando decir es que en esta oportunidad no hay excusas. Es la instancia para que el autor muestre su máximo potencial sin ningún impedimento mayor. Y no, que sea una publicación mensual tampoco es una excusa. ¿Vos viste la tremenda cantidad de shonens mensuales que salieron a lo largo de los años y son buenos? Como siempre, hola y bienvenido a PBZ, y te recuerdo que en este video no pretendo imponer mi posicionamiento sobre la serie como una verdad suprema ni nada por el estilo, y menos que menos como la objetividad absoluta. Solo estoy dando mi humilde opinión en una franquicia que luego de la película de Broly realmente me había dado un poquito de esperanza de algo diferente. Quién sabe, por ahí algo fresco e inesperado. Y en parte no me equivoqué. Claramente no es sorpresa que en términos generales esta historia no me terminó de cerrar del todo, y posiblemente a vos tampoco, pero eso no quita que su primer acto y junto a él la introducción de Moro como villano están muy bien. En primer lugar, me pareció fantástico el hecho de que la historia está intrínsecamente ligada a un mago y a la Patrulla Galáctica. Esto permite ese perfecto balance en la historia entre fantasía y el regreso propiamente dicho del sci-fi tan característicos de Dragon Ball que muy pocas franquicias pueden combinar efectivamente. Esto permitió, en mi opinión, dos cosas que fueron un acierto total para la trama. Primero, podemos ver a la Patrulla Galáctica operar y en especial a Jaco siendo útil en una escena de acción bastante creativa que creo que está inspirada en la parte del robo del tren minero en Solo Star Wars Story, película que casualmente había salido unos meses antes de la publicación de dicho capítulo. Pero lo más importante es, de nuevo, cómo introducen a Moro. Sí, esencialmente es una copia de Piccolo en el sentido que es un viejo mágico entre comillas que estuvo atrapado por años en algún lugar y que busca las esferas del dragón para volver a sus tiempos dorados, le hace volver a ser joven. Pero lo interesante es no solo que se ve literalmente como Satanás, modo cabra, sino que Goku le causa inquietud cuando lo trata de detectar y además de todo, este Saiyajin tiene muchas inseguridades al pensar que tiene que enfrentar al nuevo enemigo de turno cuando históricamente se emociona por luchar con quien sea. Gracias a esto, Moro da una muy buena y fuerte primera impresión. Está diseñado para hacer algo ridículamente intimidante, macabro e incluso misterioso. Sumado a eso, el primer enfrentamiento fue poco convencional, en el mejor sentido de la palabra. El hecho de que este rival absorba energía y los power-ups de los protagonistas al punto de negarles la capacidad de transformarse fue legítimamente excelente. Básicamente, por primera vez vimos un villano principal con un poco de profundidad mecánica en su forma de combatir, fuera del te recontracago a trompadas con mis podercitos. Presionar a los protagonistas de tal forma, haciendo que la fórmula clásica con la que viene desarrollándose Dragon Ball no se pueda ampliar, fue algo súper inesperado y súper agradecido y que la franquicia realmente lo necesita. En el transcurso de todo esto, en el estilo más clásico de Toyotaro y hasta cierto punto Toriyama, tiraron en la ecuación la nueva Namek para el efecto nostálgico, pero en lugar de reducirse a cual película de Metal Cooler, en esta oportunidad le dieron un propósito legítimo dentro de la historia. Utilizaron este escenario para establecer un sutil arco de redención para Vegeta a modo de pago por las cosas terribles que hizo en el pasado a estas personas durante la saga de Freezer. De vuelta, algo totalmente fantástico y totalmente coherente con cómo está siendo tratado el personaje en las narrativas modernas de la franquicia. Todo venía bastante bien. Moro básicamente tenía un ejército de ex convictos espaciales, Goku y Vegeta perdieron como dos putitas con miedo y fueron por caminos separados con dos entrenamientos totalmente opuestos que reflejan perfectamente sus personalidades contrarias en las formas tan opuestas de pensar cuál es la verdadera clave para la victoria ante esta situación. Pero luego la historia siguió y entonces... ¿Recuerdan las historias? ¿Recuerdan cuando Dragon Ball tenía historias y no era solo peleas? Yo sí, en tiempos muy lejanos, donde en un arco el primer acto se trataba de descubrir cómo llegar a otro planeta
como consecuencia directa de lo que había pasado en la saga anterior, donde uno podía ver cómo el concepto de buscar las esferas del dragón se renovó totalmente en estrategias donde varios bandos se robaban estos artefactos entre sí, y recién en el clímax de la historia teníamos un combate realmente prolongado. La saga de Moro carece de esto. Una vez que Goku y Vegeta van a entrenar, en lugar de crear una historia, ponen a todo el resto de los personajes a luchar contra randoms genéricos, siendo este muchacho, que básicamente es Hit con poderes de copiado de luchar, haciéndolo posiblemente uno de los peores diseños que he visto, lo más cercano a lo que podríamos llamar interesante. Literalmente reciclan el recurso de la resurrección de Freezer para darle a los guerreros Z peleas que no aportan realmente nada a la trama, hasta que Goku venga para salvar el día. En el contexto de esa película tuvo sentido todo esto, era la primera vez en años que volvíamos a ver a los personajes en acción, y tal vez fuera la última, pero más importante aún, no es lo mismo el tiempo que tiene uno en un largometraje que en una serie para distribuir entre el cast tan diverso, y es una lástima porque esta idea de que Moro es fuerte en función de el poder que absorbe era una gran oportunidad para que el resto de los personajes pudieran hacer algo significativo y no solo tener peleas superficiales que al final del día no afectan mucho a la historia. Por ahí poniendo la regla de que el poder de absorber de Moro se consume rápido y que luego vuelve a su power level base, y que solo sea tan fuerte como su enemigo, y el estar expuesto ante los personajes más débiles con modos de peleas diferentes, le hace artes marciales, haga la diferencia en el conflicto donde incluso Goku por primera vez en su vida vuelve a luchar utilizando solo artes marciales y no poderes. No sé, es algo que estoy improvisando acá en el momento, y el punto es que podría haber sido algo mucho mejor. Para el colmo, no muestra nada nuevo, es lo mismo que ya vimos antes. Roshi pelea contra las mujeres con chistes de acoso sexual. ¡Wow! Krillin está inseguro. Agredimos verbalmente al robot porque tiene inseguridad sobre sí mismo. Literalmente estamos tratando de apelar a nostalgia de 2 o 3 sagas atrás. Y para el colmo, también está la situación de que permito que Goku sienta mi ki explotando mi aura al máximo, solo que en lugar de ser Gohan, en esta oportunidad es Krillin. 10 de 10, máximo originalidad. Por cierto, eso último fue sarcasmo. Y hablando de eso, ¿en qué terminó derivando este enfrentamiento? ¿Termina teniendo una resolución inesperada? Claro que no, todos terminan contra las cuerdas y llega Goku a salvar el día como siempre. Y Toyotaro gasta tiempo en una secuencia de hojas enormes con un combate con poco y nada de sustancia, donde si solo tomamos la primera y la última página con algunas viñetas perdidas de por medio, no habría realmente diferencia, como pasó en el combate de la resurrección de Freezer. Lo más trágico del asunto es que todo este build-up de Moro usando magia para pelear de forma diferente es dejado lentamente de lado para terminar con un combate más del montón, solo que ahora Goku domina el Ultra Instinto gracias al entrenamiento con este muchacho, haciendo que la escala de poder en la franquicia se sature nuevamente. ¡Yay! ¡Mátenme! Y hablando de ese muchacho, ¿qué onda Merus? ¿Aporta algo a la trama? Personalmente, como un support no me molestó para nada, es un personaje simple en lo que se refiere a personalidad, no engaña a nadie del hecho que es un ángel escondido, entre que es súper rápido, Vegeta dejando más que claro que no puede sentir su ki y que tiene la cara de Whis, pero con lo que en Argentina llamamos un corte de pelo de Rollinga, es bastante obvio. A pesar de eso, aprecio el hecho de que camuflan su nombre con un significado supuestamente japonés, cuando realmente se lo puede ver desde otro ángulo, significando vino en latino, manteniendo el patrón de bebidas de Los Ángeles. Fue un muy lindo detalle y me pareció fantástico. Lo que realmente destaca del personaje y que dentro de todo lo vuelven una de las pocas cosas memorables en esta historia, en mi opinión, es que vemos cómo pone su vida en la línea de fuego, arriesgándose a ser borrado para siempre por romper las reglas de intervenir en el mundo mortal, y además que durante su entrenamiento estableció un simple pero legítimo vínculo con Goku, desencadenando en un sacrificio sereno para el personaje, afectando emocionalmente al protagonista y permitiéndole alcanzar la forma final del Ultra Instinto. Nada mal, la verdad. Es un lindo detalle y le da un toque de conflicto personal y pérdida, incluso otorgando un sentimiento de luto al combate, en especial sabiendo que es un personaje que las esferas del dragón no van a poder revivir. Pasó a ser el primer miembro del cast desde el número 16 realmente que muere de verdad. Que al final lo revivieron al personaje haciendo que solo pierda los poderes, arruinando retroactivamente toda la secuencia emocional cargada en la historia.
ya ni me extraña. Hace bastante que no hay consecuencias en Dragon Ball, pero esta situación es una verdadera lástima. Esto no destruye para nada al personaje, pero sí quita muchísimo, por no decir todo el peso a su sacrificio. Por eso odio a los ángeles en Dragon Ball Super. Tienen un don para establecer consecuencias reales en la historia, pero terminan siendo ellos mismos los que terminan neutralizando dichas consecuencias. Onda, a la fecha todavía no puedo creer que Whis salvó a la Tierra en Fukatsu no F con un viaje en el tiempo. La puta madre, Toriyama. Pero ¿saben qué es peor? Toyotaro se llevó un premio en esta saga respecto a arruinar situaciones, ya que las Dragon Balls son problemáticas, son un elemento fundacional de la historia, literalmente le dan el nombre a la serie. Pero Toriyama, a diferencia de su discípulo, se dio cuenta de esto y una vez que se volvió fácil conseguirlas, las sacó de la ecuación desde la misma historia en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, Piccolo Daimaku mató a Shenlong, haciendo que los riesgos de la saga aumentaran muchísimo. El segundo Piccolo murió en el combate contra los Saiyajin, matando las esferas con él, lo que desencadena toda la saga siguiente. Invocar a Polunga en un mundo extraño fue una tarea titánica, ya que no solo que no entendían el lenguaje, sino que los enemigos eran ridículamente fuertes, y se volvió una batalla táctica. Y durante gran parte de la saga de los androides, la fusión de Piccolo y Kami sacó estas bolas mágicas de la historia. Pero lo que hizo Toyotaro en este manga es de otro nivel, es peor que amateur. Es algo que uno podría esperar de un borrador en un guión de alguien que recién está empezando. No de un tipo que está escribiendo su quinta saga y lleva publicando hace 5 años un manga en una de las editoriales más prestigiosas del mercado. ¿A qué carajo me refiero con esto? Bueno, es algo muy simple. Cuando Goku llega a salvar a todo el mundo, Gohan, en lugar de ser un personaje medianamente sólido, como su contraparte animada, acá solo cumple la función de jugar con tu nostalgia, con un traje irrelevante de la saga de Cell, y dando la que es, en mi opinión, la peor línea que leí en todo el manga. Vale, papá, no te preocupes por el planeta, vea por todos. Reunimos las esferas del dragón. Mientras las tengamos, podremos devolver todo a como estaba. ¿Esto es real? ¿Es acaso este manga una elaborada broma práctica de mal gusto pensada por Toyotaro y Toriyama? ¿Qué clase de autor establece un diálogo con el fin de quitar variables que generan ese pequeño elemento narrativo que, si mal no recuerdo, es un tanto importante? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, tensión. ¿Cómo vas a reducir los riesgos así de la nada? ¿Por qué? ¿Con qué fin un autor se sabotea a sí mismo de esta manera? Entiendo que al final se termina fusionando con Moro, la Tierra, pero de nuevo, sigue siendo problemático este diálogo y totalmente innecesario, no hacía falta. Una cosa son detalles como Piccolo explicando literalmente el crecimiento de Vegeta a los lectores como si fueran idiotas, o pequeñas inconsistencias como que ahora no tiene mucho sentido que Jaco antes no creyera en los dioses, cuando la Patrulla Galáctica sabe de Buu y del Kaioshin Supremo y dejan claro que hay una base de datos donde pueden chequear todo eso. Cuestiones como esa son menores, irrelevantes, pequeños detalles que no afectan la historia como un todo, pero traicionar los sacrificios de tu personaje, establecer que no hay riesgos, reducir tu historia a solo intercambios de golpes, es algo flojo incluso para Dragon Ball. Y sé que más de uno dirá, Maki, la concha de tu hermana, si quieres una historia, ¿qué haces leyendo Dragon Ball? Si quieres seinen, ve a leer Condorito, weón. Y la respuesta a esto es que jamás pretendí, ni pretendo, literatura parnacionista de Dragon Ball, ni nada por el estilo. Pero hay cuestiones básicas que ni la obra original de Toriyama tuvo ausente. Por ejemplo, la saga de los Saiyajin. En ella se vio el crecimiento del vínculo de Gohan y Piccolo, dando lugar al cierre perfecto del arco del Namekiano con su sacrificio. Vimos la expansión y exploración en el lore de este universo en la forma del otro mundo. Tuvimos un combate donde todos participaban activamente y aportaron. Y ese aporte fue real. Esa batalla no se podía haber ganado sin Yajirobe. La saga de Freezer implicó explorar cómo ir al espacio, conocer una cultura desconocida, alianzas inesperadas, aprender más de Vegeta como personaje. Todo esto donde hay breves combates intercalados con traiciones y estrategias para juntar las esferas. Y solo al final hay una batalla súper densa y gigante. En la saga de Buu es lo mismo, vemos la caída y redención de Vegeta, vemos cómo Gohan es un superhéroe, vemos personajes reír, llorar y crecer. Será súper simple, pero es algo. Acá en el manga moderno es como, lo que sea, man, tomó una pelea de 20 hojas durante 6 capítulos, que por cierto son 6 meses. Para el colmo, el manga de Dragon Ball Super se ha vuelto tan predecible, tan poco inesperado,
que se me hace difícil creer que hubo un inicio tan sólido para esta historia. Hasta el diseño de Moro se degradó a un hit pedorro con cuernos al final de la trama. Oh no, ha llegado Vegeta con un nuevo poder re específico para luchar contra Moro. ¿Podrá ganar? Por supuesto que no, lo van a bajar en el mismo capítulo. ¿Podrá Goku salvar el día? Obviamente que va a salvar el día, con un Susano sacado de su trasero. ¿Qué es eso de jugar con las expectativas de la gente en los desenlaces de la historia? Nunca pasó en Dragon Ball. Oh, esperen un segundo. ¿Qué son todas estas cosas? Oh, cierto. Finales inesperados para una historia, todas pertenecientes a esta franquicia. Realmente aprecio que vimos el planeta de los Yadrat y toda la primera parte de la saga en general. Incluso ni siquiera me pareció malo que Goku le ofreciera a Moro una semilla al ermitaño y realmente intentara ver si podía redimirse y luego decepcionarse porque no era posible. No me pareció una locura tan fuera de personaje. Pero man, en mi opinión siento que Toyotaro no puede contar historias sin que sean peleas continuas. Incluso en la comunidad durante la publicación de esta saga se notó que ya la gran mayoría no quería saber nada más con esto, quería que terminara de una vez. El enfrentamiento final seguía y no terminaba más. Lo estaban estirando solo para cumplir la cuota de que terminara en diciembre, con un combate superficial y con un desenlace ridículamente obvio y predecible. Sin contar con su fuerte inicio, la saga de Moro realmente se sintió como una película de Dragon Ball más que una saga propiamente dicha. Y ni siquiera una de las buenas películas, sino una de esas pedorras con guiños nostálgicos esparcidos a lo largo de la experiencia. ¿Recuerdan Namek? ¿Recuerdas la habitación del tiempo? ¿Recuerdan a Ub? Yo lo recuerdo. ¿Recuerdas la raza de Sarbón? ¿Te gustaría perder tiempo valioso en una pelea contra alguien de su raza? No, no me gustaría. ¿Recuerdas Gurren Lagann? ¿Qué? Si te gustó esta saga, está más que perfecto. Puedo entender dónde se encuentra la atracción a la misma, pero en mi caso personal, mis expectativas con Dragon Ball Super, si bien no son las más altas que digamos, luego de ver Broly y en especial el inicio de la saga de Moro, es innegable que para mí esta es una narrativa que, si bien tiene sus victorias, se ve claramente cómo se fue degradando progresivamente en la forma más básica y genérica de historia que puede ofrecer Dragon Ball, pero con un Goku Susano de por medio. La saga de Moro podría haber sido mucho más de lo que es ahora, y puede que al estar completa, si algún día la versión animada de la serie vuelve, puede que la Cabra Mago tenga una segunda oportunidad, y que los guionistas del anime de Super puedan abrazar las victorias legítimas que tuvo Toyotaro dentro de esta historia y aprender de sus fuertes falencias para poder brindar una mejor interpretación de esta saga, que está escondida entre los paneles de este manga. Espero que te haya gustado este video, un agradecimiento total a nuestros Patreons en pantalla. Ahora esperar a ver qué saca Dragon Ball para seguir haciendo cosas, tal vez el anime, tal vez una película nueva, tal vez esa saga con este personaje que no sé qué onda. Lo estaremos viendo en su momento, así que nos vemos la semana que viene.